El ensordecedor rugido del tren rompió el silencio del amanecer y resonó a través del desierto nevado de Montana. Sobre las vías congeladas, una enorme osa grizzly luchaba contra las cadenas que la ataban. Sus ojos aterrorizados se movían entre sus 3 cachorros temblorosos y el monstruo de hierro que se acercaba a toda velocidad. Las vibraciones en el suelo se intensificaban. Entonces, la osa madre dejó de luchar. En un acto desgarrador, acarició suavemente a cada uno de sus cachorros por última vez y cerró los ojos, aceptando lo que parecía inevitable. Desde la distancia, James Wilson bajó su cámara con manos temblorosas en el aire gélido de febrero. Lo que debería haber sido otra mañana tranquila capturando el amanecer sobre las montañas Bitterroot se había convertido en una pesadilla. A través de su lente teleobjetivo había visto algo imposible. Una osa grizzly y sus cachorros encadenados a las vías del tren. El viento llevaba sus rugidos desesperados. Dios, susurró, su aliento formando nubes en el aire helado. El cuerpo de la osa mostraba signos de abuso. Su grueso pelaje estaba apelmazado con sangre y suciedad. Los cachorros, de apenas unos meses, se acurrucaban contra ella, demasiado jóvenes para entender su destino, pero lo suficientemente mayores para sentir el miedo de su madre. La bocina del tren sonó de nuevo, más cerca ahora. El corazón de Monon-Sinpon. James latía con fuerza mientras descendía torpemente por el empinado terraplén, sus botas resbalando en el hielo, pero no podía detenerse. 20 años como fotógrafo de vida silvestre le habían enseñado a mantener la distancia de los osos, especialmente de una madre con cachorros, pero ahora no tenía opción. Alguien había hecho esto deliberadamente. Las pesadas cadenas alrededor del cuello y el cuerpo de la osa eran prueba suficiente. «¡Resiste!», gritó, aunque sabía que los osos no podían entenderlo. La osa madre fijó su mirada en él. En sus ojos no vio agresión ni miedo, sino una súplica desesperada. Su pecho se apretó. Esa mirada le recordaba a otra, la de su hijo. Miquel, la noche en que murió su esposa Sara. Era la misma expresión de impotencia, de necesitar que alguien arreglara las cosas. El suelo temblaba bajo sus pies cuando llegó a las vías. La osa madre se tensó, pero no se movió. James vio que las cadenas eran viejas, usadas en la industria maderera. Alguien las había colocado allí para asegurar que el oso no pudiera escapar. La luz del faro del tren apareció a lo lejos, cortando. La niebla matutina. «Vamos, vamos», murmuró entre dientes, manipulando su herramienta multiusos, sus dedos entumecidos por el frío. Trabajó en la cerradura. De repente, la osa madre se movió. James se sobresaltó, esperando un ataque, pero en cambio ella estiró el cuello, acercando la cadena a él. Sus ojos se encontraron de nuevo. En ese momento, James sintió una conexión inexplicable. 2 padres dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger a sus crías. Con un clic agudo, la primera cerradura cedió. James se apresuró a la siguiente. La bocina del tren sonó con una fuerza ensordecedora. El maquinista debía haberlos visto, pero en estas vías montañosas detenerse a tiempo era imposible. La segunda cerradura se liberó. La osa madre se agitó violentamente, tratando de ayudar a aflojar las cadenas. Sus cachorros gemían, temblando de miedo. El calor del tren se acercaba. Con un último tirón desesperado, la osa madre quedó libre. Sin dudarlo, tomó a un cachorro en la boca y salió corriendo. James no pensó. Levantó a los otros 2, sujetándolos en sus brazos, y corrió cuesta abajo, ignorando cada instinto que le gritaba que huyera en dirección contraria. El tren pasó rugiendo, tan cerca que sintió la ráfaga de aire. Rodó por la nieve y los arbustos, cayendo con fuerza al suelo.
Por unos segundos todo fue un borrón de sonido y dolor. Luego sintió a los cachorros retorciéndose en sus brazos. Estaban vivos, ilesos. A pocos metros, la osa madre se puso de pie temblorosamente, con su propio cachorro aún en la boca. James colocó lentamente a los cachorros en el suelo y retrocedió, esperando que ella lo atacara. No lo hizo. Simplemente esperó a que sus cachorros se reunieran con ella, empujándolos suavemente con la nariz para asegurarse de que estuvieran a salvo. Luego levantó la vista hacia James. Por un momento juró que vio gratitud en sus ojos oscuros antes de que llevara a su familia al refugio del bosque. James se sentó en la nieve, viéndolos desaparecer entre los árboles. Entonces la rabia lo invadió. Alguien había hecho esto. Alguien había encadenado a esa madre y a sus cachorros a las vías, condenándolos a una muerte segura. James no sabía quién, pero los encontraría y los haría pagar. En su pequeña comunidad montañosa, alguien había hecho esto. Alguien había mirado a estas magníficas criaturas y solo vio objetos para su crueldad. James sacó su teléfono con manos temblorosas. Primero llamó a las autoridades de vida silvestre. Luego, con un profundo suspiro, marcó un número que había estado evitando durante días. Michael, dijo cuando su hijo respondió, «Hijo, necesito tu ayuda. Algo está pasando aquí. Algo está mal. Y creo que está relacionado con esos nuevos amigos tuyos». El silencio al otro lado le dijo todo. James supo en ese instante que sus instintos eran correctos. La inquietud en su estómago creció. El rescate de esa mañana no era el final de la historia, era solo el comienzo. El bosque parecía contener el aliento mientras James trepaba de vuelta hacia las vías, siguiendo el rastro, con los músculos doloridos por el desesperado rescate. No había tiempo para descansar. Esos osos aún necesitaban ayuda. Las heridas de la madre, visibles incluso en el caos de su escape, contaban una historia de abuso prolongado. El pensamiento lo llenó de rabia. Sus puños se cerraron con fuerza. La respuesta vacilante de su hijo resonaba en su mente. Michael sabía algo. Siguiendo las huellas del oso a través de la nieve, agradeció sus años de experiencia como fotógrafo de vida silvestre. La madre se movía lentamente, claramente luchando por llevar a su cachorro más pequeño. El rastro serpenteaba a través de la densa maleza del desierto de Montana y conducía al arroyo que atravesaba su propiedad, una bendición disfrazada. 3 años atrás, tras la muerte de Sarah, James había convertido sus 10 acres en un santuario de vida silvestre no oficial. Lo que comenzó como una vía de escape para su duelo se había convertido en algo mucho mayor. Un refugio donde los animales heridos podían sanar antes de regresar a la naturaleza. «Vamos, chica», murmuró, divisando sangre fresca en la nieve. «Puedo ayudarte». Los osos se habían refugiado en una cueva poco profunda junto al arroyo. James se acercó con cautela, haciendo sonidos suaves para anunciar su presencia. Los ojos de la osa madre brillaron desde las sombras, alerta pero no agresiva. Detrás de ella, los cachorros se acurrucaban, sus pequeños rostros asomándose con curiosidad. «Tranquila», susurró, moviéndose lentamente, deliberadamente. Ahora podía ver sus heridas claramente. Los cortes profundos de las cadenas habían desgarrado su carne. Cicatrices más antiguas revelaban una historia de abuso. Alguien la había mantenido cautiva durante semanas, tal vez meses. El pensamiento lo enfermaba. Se sentó lentamente, bajó su mochila y sacó una pistola tranquilizadora, equipo estándar en el santuario. Aunque rara vez la usaba, estaba entrenado y autorizado. «Lo siento», murmuró apuntando con cuidado, «pero es la única manera en que puedo ayudarte». El dardo dio en el blanco.
La osa madre dejó escapar un gemido bajo, pero, en lugar de atacar, se volvió suavemente hacia sus cachorros, empujándolos más al fondo de la cueva. Sus piernas temblaron, y finalmente se acostó, sus ojos oscuros aún fijos en James, mientras el sedante hacía efecto. Esperó unos minutos, asegurándose de que estuviera completamente inconsciente antes de acercarse. Los cachorros gemían, pero no huyeron, demasiado jóvenes y asustados para dejar a su madre. Trabajó rápidamente, limpiando sus heridas con los suministros de su mochila. Eran peores de lo que temía. Algunas laceraciones ya estaban infectadas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. «Papá, ven ahora. No esperes a que termine la escuela. Hay algo que necesitas saber». El estómago de James se tensó. Quería llamar y exigir respuestas, pero sabía que presionar demasiado solo haría que su hijo se cerrara. Como con los animales heridos, algunas cosas no podían apresurarse. Se obligó a concentrarse, aplicando cuidadosamente ungüento antibiótico en las heridas del oso. Los cachorros, cada vez más valientes, ocasionalmente olfateaban sus manos antes de retroceder a un lugar seguro. Estaban delgados, pero no desnutridos. Alguien los había estado alimentando, manteniéndolos vivos. Pero, ¿para qué propósito? El sonido de neumáticos sobre grava lo sacó de sus pensamientos. Miró a través de los árboles y vio su camioneta acercándose. Michael. El chico debía haber caminado hasta la casa para tomar las llaves. Inteligente. Necesitarían la polea de la camioneta para mover a la osa sedada. Michael salió, su cuerpo encorvado contra el frío. Su rostro palideció al ver a los osos. Tragó saliva. «Ayúdame primero», dijo James con firmeza. «Las preguntas después». Juntos, padre e hijo, aseguraron a la osa madre en una lona y usaron la polea para cargarla cuidadosamente en la plataforma de la camioneta. La historia estaba lejos de terminar. Sorprendentemente, James siguió mientras su hijo conducía de regreso al santuario. Se mantuvo cerca de la madre, pero no pudo evitar notar las manos temblorosas de Michael mientras trabajaba, o cómo evitaba mirar las heridas del oso. «Fue idea de Jake», dijo Michael finalmente, su voz apenas un susurro. Los encontró cerca de la cabaña de caza de su tío. Quería entrenarlos para ganar dinero, mostrándolos como en un circo. James apretó el volante con más fuerza, pero mantuvo su voz firme. «Hablaremos de eso en casa. Por ahora, estos osos nos necesitan». Cuando llegaron al santuario, María, la asistente, ya había preparado el recinto más grande. James había llamado antes. Mientras descargaban a los animales, Michael habló de nuevo. «No queríamos que llegara tan lejos», dijo apresuradamente. Jake juró que su tío sabía cómo manejar osos, pero todo se salió de control cuando la madre dejó de cooperar. Decidieron matarla. Las palabras reprodujeron la escena de esa mañana en la mente de James. Así que los encadenaron a las vías para que pareciera un accidente. Michael asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Intenté detenerlos anoche, papá. Les dije que no lo hicieran. Pero Jake y su tío tienen algo contra mí, algo que mamá no querría que supieras». James dejó de trabajar y miró a su hijo. Por primera vez en meses, no vio al adolescente enojado que se había estado alejando, sino al chico asustado que había perdido a su madre demasiado joven. «Sea lo que sea, lo resolveremos juntos», dijo atrayéndolo a un fuerte abrazo. «Pero primero tenemos que involucrar a las autoridades. Lo que hicieron Jake y su tío no es solo cruel, es un crimen». Como si entendiera, la osa madre se movió ligeramente en su estado sedado. Un cachorro se había acurrucado contra su cuello mientras los otros exploraban el recinto bajo la atenta mirada de María. James los observó, sintiendo una feroz determinación. Esos osos habían recibido una segunda oportunidad en la vida. Tal vez, solo tal vez, esta era también la segunda oportunidad de Michael.
Pero primero debían hacer lo correcto, y eso significaba enfrentar la oscuridad que los había llevado a este punto, sin importar cuán fea fuera la verdad. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del granero, proyectando cálidos rayos sobre los osos en recuperación. La madre, a la que habían comenzado a llamar Grace, rugía suavemente a sus cachorros. Sus movimientos aún eran cautelosos, pero sus heridas estaban sanando. Los antibióticos estaban funcionando, combatiendo la infección que casi la mata. Michael estaba cerca, con los hombros tensos, mientras esperaban a la policía. Habían pasado los últimos 2 días recopilando evidencia. Fotos, coordenadas, GPS, registros de las heridas de Grace. Pero la parte más difícil aún estaba por venir. Michael tendría que contar su historia. ¿Y si no me creen?, susurró, su voz quebrándose. El tío de Jake es amigo de mucha gente en el pueblo. Y las cosas que hice. James puso una mano en su hombro, sintiendo el ligero temblor que lo recorría. La verdad importa, hijo. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. El crujido de neumáticos sobre grava anunció la llegada de la sheriff, Laura Martínez. James la conocía desde hacía años. Ella salió de su patrulla, seguida por un investigador de crímenes contra la vida silvestre. Grace levantó la cabeza con cautela. A pesar de su debilidad, instintivamente se colocó entre sus cachorros y la entrada del granero. James entendía ese instinto. Desde la muerte de Sarah, había intentado proteger a Michael de cualquier daño que pudiera. Señor Wilson, saludó la sheriff con un leve asentimiento. Sus ojos se abrieron brevemente al ver al oso. Cuénteme qué pasó. Mientras James relataba el rescate, el investigador examinaba a Grace y sus cachorros desde una distancia segura, documentando sus heridas y tomando notas. Michael permaneció en silencio, su rostro palideciendo con cada detalle revelado. ¿Crees que Jake Durham y su tío Robert son responsables?, preguntó la sheriff, con su bolígrafo sobre su libreta. Antes de que James pudiera responder, Michael dio un paso adelante. Sé que lo son, dijo, su voz más firme de lo que su padre esperaba, porque estuve allí desde el principio. Y entonces comenzó a contar su historia. La voz de Michael se fortaleció mientras hablaba. Explicó cómo Jake había encontrado a los osos buscando comida cerca de la cabaña de su tío y convenció a Michael, junto con otros 2 adolescentes, Lily Chun y Derek Martínez, el sobrino de la sheriff, para que ayudaran a capturarlos. Usaron tranquilizantes robados de los suministros veterinarios de Robert Durham. Jake dijo que podríamos entrenarlos para ganar dinero con los turistas, explicó Michael, sus palabras saliendo apresuradamente. Su tío lo había hecho antes. Tenía contactos con coleccionistas privados y zoológicos de carretera. Pero Grace no cooperaba. Era demasiado protectora con sus cachorros. La expresión de la sheriff se endureció con cada revelación, especialmente cuando Michael mencionó a su sobrino. La decisión de encadenar a los osos a las vías, eso fue hace 2 noches, susurró Michael, su voz quebrándose. Jake dijo que Grace se había vuelto demasiado peligrosa. Su tío estuvo de acuerdo. Decidieron deshacerse del problema. Sacó su teléfono, mostrando mensajes de Jake, amenazas veladas sobre exponer algo de la noche en que murió su madre. Sobre lo que realmente pasó en el hospital, James sintió que el mundo se detenía. La noche en que murió Sarah había sido un torbellino de dolor, pero recordaba que Michael desapareció durante horas. Cuando regresó, algo en él había cambiado. James estaba demasiado perdido en su propio dolor para preguntar. «Hijo», dijo, su voz gruesa. Los ojos de Michael se llenaron de lágrimas. Estaba tan enojado por todo. Irrumpí en la farmacia del hospital y robé algunas pastillas. Jake me atrapó y ayudó a encubrirlo. Lo ha estado usando en mi contra desde entonces.
La sheriff intercambió una mirada con el investigador de vida silvestre. «Eso es suficiente para una orden de arresto», dijo, poniéndose de pie. «Necesitaremos declaraciones formales de ambos». Mientras los oficiales se iban, James atrajo suavemente a Michael hacia él. Esta vez su hijo no se alejó. Juntos observaron a Grace y sus cachorros, una familia sanando a pesar de todo lo que habían soportado. María se acercó silenciosamente, llevando ropa de cama fresca para los osos. «Grace comió bien esta mañana», informó. «Y mira esto». Señaló hacia los cachorros, jugando con troncos huecos llenos de golosinas. Su curiosidad natural estaba superando su miedo. «Están aprendiendo a confiar de nuevo», murmuró James. «Como nosotros, papá», respondió Michael. Por primera vez en 3 años, James vio una chispa de su hijo en esos ojos. Un alboroto afuera atrajo su atención. A través de las ventanas del granero vieron llegar 2 autos patrulla más. Jake Durham estaba en la parte trasera de uno, su rostro retorcido por la ira. Su tío Robert estaba siendo sacado, esposado del otro, su reputación como veterinario destruida. Pero fue el tercer auto el que hizo que Michael contuviera el aliento. Lily y Derek salieron, luciendo tan conmocionados como él, con sus padres. Cerca, con rostros marcados por la decepción y la preocupación. «Necesitan ver esto», dijo Michael de repente. «Necesitan entender lo que casi hicimos y lo que podemos hacer para enmendarlo». James observó mientras su hijo salía a encontrarse con sus antiguos amigos, sus pasos firmes a pesar de su miedo. A través de la puerta del granero, su voz resonó fuerte y clara. «Vengan a conocer a Grace. Ella tiene algo que enseñarnos sobre el perdón». Dentro del granero, Grace levantó la cabeza con cautela, observando a los adolescentes acercarse con ojos atentos. Pero había algo más en su mirada, una chispa de comprensión, un reflejo de la luz que ahora brillaba en los ojos de Michael. No era plena confianza aún, pero era un comienzo. James se quedó junto a la puerta, observando a su hijo guiar a Lily y Derek hacia el recinto. Los 3 adolescentes se movían con pasos vacilantes, sus rostros mostrando miedo y vergüenza. Sus padres se quedaron atrás, dándoles espacio para lo que estaba por suceder. Grace se puso de pie, su enorme silueta bloqueando el acceso a sus cachorros. A pesar de sus heridas aún en curación, era una visión imponente, un recordatorio del poder y la belleza indómita de la naturaleza. Sus ojos inteligentes estudiaron a los adolescentes con una intensidad que hizo que James contuviera el aliento. «Nosotros hicimos esto», susurró Lily, llevándose una mano a la boca al ver las heridas vendadas de Grace. La confiada y pulida hija del doctor más prominente del pueblo parecía encogerse bajo la mirada del oso. «Realmente lo hicimos», murmuró Derek. El sobrino de la sheriff ni siquiera podía mirar directamente a Grace. James sintió un destello de esperanza. A veces todo lo que se necesitaba era una segunda oportunidad para un oso o un humano. Los hombros de Michael temblaron mientras hablaba. Jake dijo que sería como un juego, solo algo para ganar dinero. Hizo un gesto hacia Grace, el oso marcado pero vivo. «Pero esto no es un juego, esto es maldad». Se acercó más al recinto, su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. «Por eso tenemos que enmendarlo, todos nosotros». Se volvió para mirar a sus antiguos amigos, que lo observaban en silencio. «No más secretos, no más dejar que Jake nos controle con miedo». La mención de su nombre hizo que todos se estremecieran. Su antiguo líder ahora estaba en un centro de detención juvenil, junto con su tío, cuya licencia veterinaria había sido revocada permanentemente. La investigación había descubierto años de tráfico ilegal de vida silvestre. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo Lily, con lágrimas corriendo por su rostro.
¿Cómo arreglas algo como esto? Empiezas diciendo la verdad, dijo la sheriff Martínez, dando un paso adelante. Su rostro era severo, pero no cruel. Miró a su sobrino. Todo, incluso las partes que duelen. Durante la siguiente hora, salió la historia completa. Jake había encontrado a Grace y sus cachorros buscando comida durante un viaje de caza con su tío. En lugar de reportarlos a las autoridades, vio una oportunidad. Reclutó a sus amigos. El nuevo chico solitario que lloraba la muerte de su madre, la hija perfeccionista del doctor que se quebraba bajo presión, y el sobrino de la sheriff desesperado por probarse a sí mismo. Sabía exactamente cómo manipularnos, dijo Derek con amargura. Sabía que yo estaba vendiendo drogas en la escuela. Sabía que Lily estaba haciendo trampa en los exámenes para mantener sus notas perfectas. Prometió guardar nuestros secretos si lo ayudábamos. James observó cómo Michael se acercaba para estabilizar a Lily cuando ella titubeaba, y cómo Derek se acercaba a ambos. Los mismos lazos que Jake había retorcido para arrastrarlos a la crueldad ahora se fortalecían en su rechazo a ella. Grace lo observaba todo atentamente, sus curiosos cachorros asomándose entre sus patas. El más pequeño, al que habían comenzado a llamar Esperanza, dio unos pasos hacia los adolescentes antes de retroceder. El gesto no pasó desapercibido. «Míralos», susurró Michael. «Después de todo lo que hicimos, todavía están dispuestos a intentarlo, a confiar de nuevo». El doctor Chun, el padre de Lily, habló por primera vez. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer para ganarse esa confianza? Los tres adolescentes intercambiaron miradas. Derek habló primero. «Lo que sea necesario, testificar contra Jake y su tío, aceptar lo que nos den». Miró a su tía, la sheriff, con lágrimas en los ojos. «Estoy cansado de esconder quién soy». Lily asintió, enderezando los hombros. «Quiero ayudar aquí en el santuario, aprender sobre los animales que lastimamos, enseñar a otros a protegerlos en lugar de dañarlos». «No será fácil», advirtió James. «Cuidar de la vida silvestre herida y recuperar la confianza de la comunidad es un trabajo duro». «Lo sabemos», dijo Michael. James notó la nueva firmeza en la voz de su hijo. «Pero se lo debemos a Grace y a nosotros mismos». Como si entendiera su nombre, Grace dejó escapar un suave bufido. Sus cachorros, cada vez más audaces, comenzaron a jugar cerca de la parte frontal del recinto. Las pequeñas señales de comportamiento normal eran indicadores preciosos de curación. La sheriff Martínez carraspeó. «Habrá consecuencias. La Unidad de Crímenes contra la Vida Silvestre está presentando cargos y el Tribunal Juvenil querrá ver un cambio real». El doctor Chun intervino. «Pero si están realmente comprometidos con enmendar y convertirse en las personas que sabemos que pueden ser, tendrán nuestro apoyo». James observó cómo el alivio inundaba los rostros de los adolescentes. Llevaban su culpa como piedras, pero ahora el peso se compartía. María se acercó con un carrito de comida. «¿Por qué no me ayudan a preparar su cena?», sugirió. «Es un buen lugar para empezar». Los adolescentes la siguieron, aprendiendo los protocolos para alimentar a los osos. James salió del granero. El aire primaveral se calentaba, trayendo el aroma del nuevo crecimiento. La sheriff Martínez se unió a él y miraron a través de la ventana, observando a sus hijos dar sus primeros pasos hacia la redención. «Estarán bien», dijo ella, aunque sonaba más como una pregunta que como una afirmación. James pensó en Grace, en cómo lo había mirado a los ojos esa mañana en las vías, cómo había elegido la confianza sobre el miedo incluso en su momento más oscuro. «Sí», respondió con firmeza, «lo estarán». A veces, los peores errores no
nos llevan a descubrir las mejores partes de nosotros mismos. Desde dentro del granero, James escuchó risas mezclándose con los curiosos sonidos de los cachorros. No era perdón aún, pero como la primavera que florecía a su alrededor era una promesa de renovación. Y por ahora eso era suficiente. Pasaron semanas en un ritmo de sanación y trabajo duro. Cada mañana encontraba a Michael, Lily y Derek en el santuario. Lo que comenzó como un servicio comunitario ordenado por el tribunal se transformó en algo mucho más profundo que una obligación. Bajo la guía de María, aprendieron el delicado arte de la rehabilitación de vida silvestre. Con cada día de práctica, sus corazones se abrieron al trabajo. Las heridas de Grace casi habían sanado por completo, dejando solo cicatrices leves bajo su grueso pelaje. Pero el mayor cambio no estaba en su cuerpo, sino en su comportamiento. La madre desesperada y temerosa, que había huido de las vías del tren, ahora observaba a los adolescentes con creciente aceptación mientras limpiaban su recinto y preparaban actividades de enriquecimiento para sus cachorros. «Mira esto», llamó Michael una mañana, sosteniendo su teléfono. Había estado grabando mientras el cachorro más pequeño trabajaba en un nuevo rompecabezas de comida que habían diseñado, manipulando bloques de madera con sorprendente destreza para alcanzar vallas cubiertas de miel, mientras sus hermanos observaban con curiosidad. «Se vuelve más inteligente cada día», comentó Lily. Sus manos, antes delicadas y perfectamente cuidadas, ahora estaban callosas, sus uñas cortas. Pasaba horas investigando sobre la cognición de los osos, canalizando su impulso académico en entender al animal que una vez ayudó a dañar. Cerca, Derek estaba agregando paja fresca al área de descanso. «Recuerdo lo asustados que estaban cuando llegamos aquí», dijo, su voz más ligera. La sombra de los secretos que lo habían consumido había desaparecido. Su tía, la sheriff, lo había ayudado a entrar en un programa de tratamiento para la adicción, y la claridad brillaba en sus ojos. Desde la oficina del granero, James observaba, su pecho hinchado de orgullo. La transformación en esos chicos era tan notable como la recuperación de Grace. El juez del tribunal juvenil estaba impresionado con sus informes de progreso, especialmente con su iniciativa para desarrollar programas educativos sobre la protección de la vida silvestre para las escuelas locales. «No son los mismos chicos que entraron aquí», dijo María, uniéndose a James en la ventana. «Tampoco lo son los osos», respondió él. Grace estaba enseñando a sus cachorros a nadar en el estanque del recinto. Sus comportamientos naturales regresaban con su creciente confianza. El santuario también había cambiado, expandiéndose para cumplir con su nueva misión. El Dr. Chun se convirtió en un donante regular, financiando mejoras para ayudar a más vida silvestre herida. Incluso el Departamento de Vida Silvestre ahora refería casos a ellos, reconociendo su combinación única de cuidado profesional y rehabilitación. Pero eran los pequeños momentos los que más significaban, como ahora, cuando James vio a Michael cerca del recinto de Grace, dibujando en un cuaderno que había comenzado a llevar. Su hijo tenía un talento para el arte de vida silvestre. Sus dibujos no solo capturaban las formas de los animales, sino su esencia. «Papá, ven a ver esto», llamó Michael suavemente. James se acercó y miró por encima de su hombro. En la página, Grace estaba con sus cachorros, pero había algo en la forma en que Michael había capturado sus ojos que hizo que James contuviera el aliento, fuerza, sabiduría y algo notablemente parecido al perdón. «Es hermoso, hijo», dijo James, su voz áspera por la emoción. «Quiero recordarla así», respondió Michael, «no como esa mañana en que la seguí». James entendió, no como esa mañana en las vías, cuando la crueldad casi había ganado. Un ruido
Desde el recinto rompió el momento. Los cachorros habían descubierto un nuevo tronco lleno de golosinas, otro de los proyectos de enriquecimiento de Lily. Su juego provocó un sonido inusual de Grace, un gruñido bajo, casi como un ronroneo, de satisfacción. «Ya están casi listos, ¿verdad?», susurró Michael. James asintió. Todos sabían que este día llegaría. Grace y sus cachorros se habían recuperado, habían crecido fuertes. La naturaleza los llamaba más fuerte cada día. Los funcionarios de vida silvestre confirmaron que en una semana serían reubicados en un área protegida en lo profundo del bosque. La noticia se difundió rápidamente por el santuario. Esa tarde, mientras los adolescentes realizaban sus tareas, un sentimiento agridulce llenaba el aire. Sabían que su tiempo con Grace era temporal. Ese siempre había sido el propósito de la rehabilitación. «Deberíamos hacer algo especial», sugirió Lily, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, «para despedirnos y celebrar». Derek asintió. «Sí, ella lo merece, y nosotros también». A menudo, eran los más callados los que terminaban diciendo las palabras más importantes. «¿Qué tal una ceremonia?», dijo Michael. «No solo para Grace y sus cachorros, sino para todos nosotros, para marcar el cambio». La idea echó raíces en sus corazones. Durante los siguientes días, se entregaron a preparar la despedida, cada uno añadiendo su propio toque. Michael creó una serie de dibujos que documentaban el viaje de Grace. Lily compiló su investigación y observaciones en un estudio de caso que podría guiar a futuros rehabilitadores. Derek, que había descubierto un talento inesperado para la carpintería, construyó una plataforma de alimentación especial para el lugar de liberación. Era como si Grace pudiera sentir el cambio en el aire. Observaba sus preparativos con esos ojos sabios, mientras sus cachorros se volvían más activos, más salvajes, con cada día que pasaba. El más pequeño aún corría a saludarlos, pero su independencia era clara. Una tarde, mientras el sol bañaba el santuario en sus últimos rayos dorados, James encontró a Michael sentado solo junto al recinto, su expresión tranquila y pensativa. Un rostro que no había visto desde la muerte de Sarah. «Mamá habría amado este lugar», dijo Michael en voz baja, mientras James se sentaba a su lado. «Siempre decía que todo merecía una segunda oportunidad». James pasó un brazo por los hombros de su hijo, sintiendo la firmeza en ellos, la fuerza que había reemplazado la torpeza adolescente. «Tenía razón», dijo, «y estaría tan orgullosa de ti, Michael, de la persona en la que te estás convirtiendo». Grace se acercó a la cerca, sus cachorros detrás de ella, observándolos con esa mirada profunda. James sintió el misterio de todo ello una vez más. La tragedia y la gracia se habían entrelazado, trayendo sanación no solo a los osos, sino a cada uno de ellos. «¿Vamos a seguir haciendo esto?», preguntó Michael de repente, «ayudando a otros animales, enseñando a la gente». James sonrió, viéndolo entonces. La pequeña osa se puso de pie sobre sus patas traseras, olfateando el aire de la tarde. Parecía la criatura salvaje que siempre estuvo destinada a ser, justo como veía en su hijo al hombre en el que se estaba convirtiendo. «Sí», respondió simplemente, «esto es solo el comienzo». El amanecer cubrió el desierto de Montana, transformando el bosque en un paisaje casi mítico. Una pequeña caravana de vehículos serpenteaba por el camino de montaña. James conducía la camioneta, seguido por el remolque de transporte de vida silvestre y varios autos que llevaban a los adolescentes, sus familias y el personal del santuario. Dentro del remolque, Grace y sus cachorros esperaban tranquilamente, como si ellos también entendieran el peso de este viaje. Michael iba al lado de su padre, sosteniendo un portafolio de cuero con sus dibujos. La semana pasada había sido un torbellino de preparativos.
Todos habían contribuido a este capítulo final en la historia de Grace. Incluso la comunidad se había unido, con negocios locales donando suministros para futuros proyectos del santuario, después de enterarse de la transformación que había tenido lugar. «Es increíble lo que ha pasado aquí», susurró James mientras la caravana navegaba por el estrecho camino de servicio. Habían elegido cuidadosamente el lugar de liberación, un valle remoto y protegido, lejos de asentamientos humanos, pero rico en todo lo que una familia de osos necesitaba para prosperar. La caravana se detuvo en un claro. La luz de la mañana se filtraba a través de altos pinos, iluminando parches de flores silvestres. Un arroyo de montaña serpenteaba cerca, sus aguas claras llenas de peces. Derek había llegado temprano para instalar la plataforma de alimentación y abastecerla con bayas frescas y pescado, un regalo final para facilitar la transición. Lily revisó su cuaderno de investigación, haciendo observaciones finales, mientras sus padres la observaban con orgullo. Ya no veían a adolescentes problemáticos que habían cometido un terrible error, sino a jóvenes adultos compasivos que habían crecido a través de la experiencia. María supervisó los preparativos mientras el equipo de vida silvestre se preparaba para abrir el remolque. Todos retrocedieron a una distancia segura. Este era el momento más delicado. Grace tenía que elegir su libertad por su cuenta. ¿Listos?, preguntó James en voz baja, mirando a los adolescentes uno por uno. Asintieron. Miquel, solemne pero en paz, dio un paso adelante con su portafolio en la mano. «Antes de hacer esto, quiero decir algo», dijo, su voz resonando en el aire fresco de la montaña. Segundas oportunidades. El grupo guardó silencio mientras Michael abría su cuaderno. El primer dibujo mostraba a Grace encadenada a las vías del tren. Un momento de desesperación capturado con meticuloso detalle. Pero cada imagen subsiguiente contaba una historia diferente. La sanación de Grace, su vida con sus cachorros en el santuario, la reconstrucción de la confianza, su creciente fuerza. Michael respiró hondo antes de continuar. «Casi destruimos algo hermoso, pero Grace nos enseñó que la sanación es posible, que el perdón no es algo que se da, es algo que se gana día a día a través de nuestras acciones y elecciones». Su mirada recorrió al grupo. Nadie habló, pero sus ojos reflejaban la misma verdad. Y luego, con un asentimiento final de James, el equipo de vida silvestre abrió la puerta. Lily se secó las lágrimas mientras Derek apretaba su hombro en apoyo. En esos dibujos no solo estaba la historia de Grace, sino la suya propia. Las largas horas de trabajo, la reconstrucción de la confianza, el descubrimiento de sus mejores versiones. El equipo de vida silvestre señaló que estaban listos. Todos contuvieron el aliento mientras la puerta del remolque comenzaba a abrirse lentamente. Por un largo momento no pasó nada. Luego Grace apareció en la entrada, su enorme silueta enmarcada contra el interior oscuro. Hizo una pausa olfateando el aire, sus cachorros asomándose alrededor de sus patas. «Eres libre», susurró Michael. Como si lo entendiera, Grace dio un paso adelante hacia la luz del sol. Su pelaje brillaba, sano y grueso, sin rastro de la criatura desesperada que habían encontrado esa fría mañana de invierno. Sus cachorros la siguieron, rebosantes de energía juguetona en contraste con los movimientos tranquilos y deliberados de su madre. El más pequeño se detuvo por un momento, mirando hacia atrás a los humanos reunidos. Por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Michael, y en esa mirada estaba todo lo que las palabras no podían transmitir: gratitud, perdón y la alegría salvaje de ser exactamente lo que estaba destinado a ser. Luego se dio la vuelta y corrió tras su familia hacia su nuevo hogar.
El grupo observó en reverente silencio mientras Grace guiaba a sus cachorros hacia el arroyo. Se movía con confianza, ya reclamando el territorio como suyo. Los cachorros pronto descubrieron la plataforma de alimentación de Derek, y sus exploraciones, emocionadas, trajeron sonrisas a los rostros de todos. Lily, con el cuaderno en la mano, susurró mientras escribía una observación final. Ella está enseñando. Y lo estaba. Grace vadeó en el agua poco profunda, esperando a sus cachorros para mostrarles cómo atrapar las truchas que saltaban. Era una escena que debería haber ocurrido meses atrás en la naturaleza, pero verla ahora no la hacía menos mágica. Creo, aunque esto es lo que significa sanar, dijo el doctor Chun en voz baja. La sheriff Martínez asintió, pasando un brazo por los hombros de los adolescentes. A medida que avanzaba la mañana, Grace y sus cachorros se aventuraron más profundamente en el valle, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Los humanos comenzaron a prepararse para irse, pero nadie se apresuró. Estaban presenciando algo profundo, no solo el regreso de una familia de osos a su hogar, sino la restauración de algo roto dentro de ellos mismos. Antes de partir, Michael colocó su portafolio de dibujos en una caja impermeable que habían asegurado a la plataforma de alimentación de Derek. Para el próximo grupo, explicó, para que conozcan esta historia. James observó a su hijo, recordando al chico enojado y herido que había sido después de la muerte de Sarah. Ese dolor no había desaparecido, pero se había transformado, justo como la culpa de los adolescentes se había convertido en propósito y el miedo de Grace se había convertido en fuerza. ¿Listos para irnos?, preguntó James mientras el último auto arrancaba. Michael dio una última mirada al valle. A lo lejos, captó la silueta de Grace en una cresta, sus cachorros cerca. Ella se detuvo por un momento y dejó escapar un sonido profundo, no exactamente un gruñido, no del todo un rugido. Algo entre una despedida y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz encuentra un camino. Michael sonrió. Esto no es realmente un adiós, ¿verdad? James negó con la cabeza y arrancó la camioneta. El santuario esperaba, con más animales necesitando sanación, más historias de redención esperando ser escritas. No era un final, solo otro comienzo. Mientras descendían la montaña, el sol terminó de salir sobre el paisaje, bañando al mundo en tonos de esperanza. En el valle, una familia de osos comenzó su nueva vida. Su historia ahora parte de algo más grande, un recordatorio de que a veces las transformaciones más hermosas comienzan en nuestros momentos más oscuros.